alguien, pero pequeñito, ¿eh? Cuando ahora creo que, por eso decía al principio, que el escenario político ya demuestra, salvo eso, de que esto ha venido para quedarse. Y ya hay 4 partidos o 4 opciones, como ocurre en Europa. Y lo que hay que hacer es acostumbrarse, partidos y ciudadanía, a que no es malo gobernar en coalición. En coalición se puede gobernar participando en gobiernos, participando en pactos legislativos, participando en pactos de Estado, haciendo política. Que no la hacen esa gente, la hacen los ciudadanos. Por eso insisto mucho en que el cambio de mentalidad tiene que ser también de la ciudadanía y de la clase política. De la ciudadanía y de la clase política, ¿cómo se hace? Sistema educativo. La educación política es importante. Tenemos gente muy valiosa, muy lista, pero políticamente cerril. Perdona, o sea, ya hay algunos ejemplos, ¿no? Sí, he tratado de dar unas pistas un poco al principio. Evidentemente existe, en una Europa comercial, existe un debate entre norte y sur, entre países ricos y países pobres, en la que está claramente Alemania con algunos países como son Holanda, que son pequeños, y en el sur, pues como has puesto el ejemplo de Portugal, pero que tiene un peso económico, o sea, tiene una idea importante hacia dónde debíamos ir, y yo hablaba un poco de crear fuerzas progresistas y europeístas y por el cambio. No hay ninguna contradicción en ser europeístas y por el cambio. Pero europeísta en el sentido que yo digo de crear un proyecto social. Que luche contra ese proyecto económico y social que es la austeridad, que es el que ha propugnado Alemania, Macron, metiendo presión. Lo de Grecia es un escándalo. Lo de Grecia es dar un ejemplo al sur. Más grave era el problema de Italia y el problema de España. Pero Grecia paga el plato porque tenía un liderazgo de tal, y ahora mismo el problema, lo mismo que decía Varoufakis hace 5 o 6 años, es lo que le han aplicado ahora. Le han no condonado la deuda, se la han extendido hasta el 2030 y tal, que era lo que se pedía hace unos años. Pero antes dijeron los bancos alemanes, págame lo que me debes, a costa de las pensiones, a costa de recortes, y no a costa del presupuesto militar, que era el más elevado, el de Grecia, el más elevado en relación con el PIB de Europa. ¿Por qué? Porque toda la deuda era con la industria alemana. Así es ir a la raíz de los problemas. Luego, el futuro sí que está por hacer un proyecto político, no digo de los del sur contra el norte, un proyecto que ilusione, un proyecto político y social que ilusiona a la gente, y con eso la gente se vincula, y eso vale para una familia, vale para un equipo de fútbol, vale para un país y vale para Europa. Perdona, que no me sé tu nombre, disculpa, que no me sé tu nombre, que no te puedo llamar por tu nombre, que disculpes. Vale, Esther.
gracias, Esther. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Que habla sobre los scratches, sobre la solidaridad internacional o la propia. No, el caso que decía sobre la participación ciudadana, no sé si me he explicado. O sea, yo he hablado de la participación ciudadana, usted dice, por parte de nuestras representantes en el Congreso. Yo hacía hincapié en que es importante no únicamente elegir a nuestros representantes y luego controlar, sino que hay que hacer, pongo ejemplos, hay que hacer, no digo que movilizaciones, sino las quejas, las que van surgiendo, hay que expresarlas. No digo que sea saliendo a la calle, pero hay un ejemplo, claramente, y no ha surgido de ningún partido. Es el tema de los pensionistas. Estaba claro que no había dinero, que era un tema insoluble, que era imposible de hacer. Sale un movimiento de los pensionistas, que en teoría era gente que el PP consideraba que era suya, y un gobierno toma la decisión de subir el 3%. No sabemos de dónde ha sacado el dinero, porque todo esto, los presupuestos, siempre son un ejercicio de suma cero. Los presupuestos, que son la ley más importante de una legislatura, siempre es establecer prioridades. Como el dinero es escaso, establecer prioridades. Y si yo gasto en sanidad, pues lo tendré que quitar en un sitio. Si lo gasto en pensión, lo tendré que quitar. Pero es una cuestión que tiene que decidir también la ciudadanía. Y la ciudadanía o un gobierno decide que este caso es de las pensiones. Lo que habría que explicar es de dónde es. Mañana nos dice que tenemos un problema muy grave de seguridad. Y nos convence que hay que aumentar, como dice Trump, el 2%. Nos lo tendrán que explicar muy bien. Eso es lo que yo digo, ir a la raíz de los problemas, para que seamos nosotros, como soberanos, los que decidamos. Y eso se hace en el Parlamento, con nuestros representantes, cambiándolos cada 4 años, pero también movilizándolos, si el caso es así, porque el tiempo es muy deprisa, pues como se ha hecho a los 2 años de haberlos elegido, con las movilizaciones ciudadanas de los pensionistas, con el movimiento feminista, que teníamos una ley de violencia de género, pero sin dotación. Las leyes son estupendas, pero si no pones prestación, ahora ya se ha puesto. A eso me refería a la participación ciudadana, que se puede manifestar de muchas maneras, en asociaciones vecinales. Sí, he dicho participación ciudadana, no he dicho guerra ciudadana, ni he dicho, ¿verdad? Participación ciudadana fue asociaciones más pacífico que el movimiento de los pensionistas, que llegaron hasta la pared del Congreso y se quedaron los policías pegados a la pared del Congreso, porque no hacían. Y si son perroflautas parece que son violentos. No, o sea, es cuando hay racionalidad, que es lo que mejor que tenemos nosotros como animales que somos animales racionales. Yo me fijo más en el adjetivo que en el sustantivo, a veces somos más animales. Creo que ese es por lo que yo he puesto por la participación. Lo segundo que decía era si hacía falta, decía usted que no hace falta asaltar los cielos. Bueno, esto son frases que se han hecho, pero no hay que asaltar los cielos ni hacer scratches, hay que democráticamente, que es el debate político. Lo de Cataluña, pues sí, se ha quedado con mi frase de enamorar. Claro, enamorar en política, ¿qué es? Pues no sé, pero bueno, me refiero a hacer política. No es ceder y ceder, pero es abrir diálogo. No ha habido diálogo. O sea, yo siempre, no ha habido diálogo, y no estoy hablando de diálogo desde octubre para acá, estoy hablando de diálogo desde 2011 para acá. Porque cuando un problema surge, cuando la gente sale a la calle y sale por millones, habrá que establecer diálogo, no decir la puerta de por las dos partes, No estoy hablando ahora del gobierno estatal ni de la Generalitat. Hace falta, y hay que buscar soluciones. Ahora, como en el anterior debate decía, yo no estoy de acuerdo con las medidas que se están tomando. Puede que algunas medidas, lo que hay que hacer ya de entrada es bajar la tensión. Hay que bajar la tensión. ¿Eso es la solución? No. Pero es imposible. Si yo te veo cara de tal, no puedo dialogar contigo, hay que bajar la tensión. Se baja con muchas medidas, con medidas legales, con medidas tal, hay que bajar la tensión. Y esto va a costar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque llevamos mucho tiempo causando heridas. Luego, esto no es una solución para mañana. Ni acercar los presos soluciona el problema. Ni una entrevista del 9 de julio del presidente del Gobierno y del presidente de la Generalitat soluciona el problema. Esto requiere mucho tiempo. Pero hay que bajar la tensión y hay que hacer política. Lo demás es crear tensión, desde mi punto de vista. Y con respecto a lo de la emigración, evidentemente este es un problema, no es un problema de la emigración, es un problema de ir a las raíces. Ni los emigrantes son gente, cuando sale, claro que hay que ir al origen del problema, pero si Europa se considera paladín de los valores occidentales y tal, no puede poner vallas. Tiene que salvar a los náufragos. Luego tiene que estudiar los problemas, tiene que hacer una política europea. Si no,
Europa se hunde por ahí, con que tenga una política clara como entidad política que es. Ahí me parece que es la clave. Claro que hay que solucionar. La primera es un parche. A un náufrago es que estoy obligado a salvarle porque si no estoy haciendo una ilegalidad. A ese país lo hago. Y si hago negocio con él, pues también. Pero si no hago negocio, también. Porque soy un país rico y quiero ser solidario y no me viene bien. Y algunos emigrantes me vienen aquí, me vienen a Marbella y si me traen dinero, sí. Y si vienen a limpiar las calles, no. Y si vienen a pagar la seguridad social, tampoco. O sea, tenemos que ser coherentes en ese sentido. Luego, ni son todos malos, ni son todos terroristas, ni son total. Eso es abrir el debate y tal. Pero huyo siempre del debate bueno, malo, primero mi país, primero yo. Las posturas egoístas están bien. Pero es que a veces uno, cuando es egoísta, no es inteligente. Yo a veces soy egoísta. Yo ahora estoy siendo egoísta haciendo política, sí, porque quiero un país mejor para mis hijos y para mis nietos. Pues ya está. Pues si todos los padres y los abuelos se dieran países, pues ya seríamos solidarios. Pero yo individualmente soy egoísta. Y hacemos todo lo que queremos lo mejor para... O sea, en ese punto sí que me veo hacer política egoísta. Pero eso de que ande yo caliente, ríase la gente, me parece muy bien. Proteger con vallas, proteger con tal... Eso me parece... Ya sé que no iba por ahí, pero bueno, era un poco por añadir al debate. José Carlos, sí. Perdón, eso salió en el programa europeo, pero no es así ahora. Pero bueno, sí. La pregunta era si actualmente los grupos políticos que están en el gobierno tienen que echar mano de los fondos de reserva para poder pagar pensiones, ¿cómo actuaría Podemos en el caso de que nosotros al poder pagan esas pensiones con 60 años, ya que serían más la cantidad de personas jubiladas? Este es el eterno debate. O sea, usted ha puesto la cifra de 60, que nunca no fue esa cifra, era 63 y fue en el programa de las Naciones Europeas y la hemos cambiado, porque corregimos también. Evidentemente, todo el mundo habla del debate de que el sistema de las pensiones es insostenible, porque cada vez la esperanza de vida llega más y hay hay un tercio de la población, en el caso de que hubiera pleno empleo, que está trabajando para otros 2 tercios. Para uno que se está educando, si queremos educación pública, y para otro que está retirado, que es de las pensiones. Luego las cuentas no salen, evidentemente no saldrían. Es un tema de cuestión de... Y no salen si todo se tiene que sostener a base de cotizaciones. O sea, y lo que yo ingreso es lo que yo pago. Y evidentemente un tercio no puede pagar 2 tercios. Pero se hace con mucha cosa a través de vía presupuestaria también. Sí, esa es una prioridad. Hablaba antes de lo importante que son la ley más importante en una legislatura, que es los presupuestos generales del Estado. Esa que no nos enteramos y que luego se aprueba. Porque ahí es donde se establecen las prioridades, lo que yo quiero gastar. Yo puedo gastar mucho en seguridad porque para mí lo más importante es la seguridad. Pero yo en mi economía familiar o pongo puertas blindadas en mi casa o le digo al vecino que me cuide la puerta o me la juego. Porque prefiero comer o prefiero tener una vivienda. Es cuestión de prioridad. Si las pensiones consideramos que es una prioridad, hay que incluir parte, no solo en el fondo de la seguridad social, sino también por vía presupuestaria, en detrimento de otras partidas. Alguien diría, pues yo quitaría, como dijo Pedro Sánchez, las Fuerzas Armadas. Bueno, alguien dirá, ¿cómo nos defendemos? Más o menos. Otros dirían de otro tipo de partidas. Es cuestión de dónde establecemos las prioridades y se puede financiar. Ese debate hay que abrirlo. Pero el debate no vale decir no hay dinero y luego lo sacas un mes antes o un año antes de las elecciones. O no lo había o lo había. ¿Por qué? ¿Qué han hecho el PP? Lo que hizo ese fondo de pensiones lo ha agotado, pero no lo ha dejado a cero. Ha pedido créditos extraordinarios, porque lo de dejarlo a cero sería un escándalo y cuando le quedaban 1.000 millones ha pedido deuda pública. Nos hemos endeudado. O sea, ahora mismo hay soluciones políticas para hacerlo. Nosotros decimos que no, que se incluya en los presupuestos también. O nos endeudemos. Pero como la deuda también es un problema, ahora mismo quien nos está pagando decidió agotar ese fondo para demostrarnos que no era sostenible y para que nos vayamos a los fondos de pensiones privados.
aquí hay 3 patas: sanidad, educación y fondo de pensión. Que nadie va a... Todos queremos curarnos, educarnos y tener una vida segura. Y entonces o te lo haces de una manera privada o te mueres. Entonces, si tú privatizas eso, evidentemente proteges, no eres solidario, proteges a quien tiene recursos y te están avisando de que en tu economía doméstica tú te hagas tu fondo de pensión privado. ¿Eso a quién beneficia? A unos intereses particulares. Eso es un debate que hay que abrirlo, pero es un debate. Entonces, Podemos haría pedagogía, tomaría medidas a corto plazo y explicaría las medidas a largo plazo. No se puede solucionar un problema en un día, pero medidas a corto plazo son esas: explicar el problema y si nadie lo convence, que ofrezca a alguien otra garantía mejor. Y ese es el debate político. Si yo no estoy diciendo que mi opción sea la mejor, yo quiero debatir. Y contra una opción, yo digo, esto no me gusta, presento otra. Y ese es el debate político. Y yo estoy ahora en Podemos, pero quiero que me convenzan de otra opción mejor. No me convence. Solo me dicen Podemos, demonizado. No se trata de demonizar, se trata de debatir. Vamos levantando la mano todos los que quieran intervenir, así puedo ordenar el debate de aquí al final. 4, Verónica, Asun, María y Miguel Ángel. Te dejo el último porque como ya soy. Perfecto. Adelante. Sí. Mira, lo más importante, o sea, no voy a escurrir el bulto, lo que quiero es abrir el debate y que sea la gente quien decida, la gente políticamente con las elecciones. El tema de defensa. Lo primero que hay que hacer es dar información y transparencia. El tema de defensa. El tema de defensa, los presupuestos iniciales son de 6.000 millones, por ejemplo, por dar una cifra. Y al final de año se gastan 9.000. O sea, no hay ningún ministerio que ejecute el 130% de su presupuesto. ¿Por qué? Porque políticamente no es vendible y se hace de otra manera. Yo no digo de cortarlo, digo de exponerlo. Y que la gente diga, bueno, es que si usted no se defiende, le van a venir los... Bueno, pero a lo mejor la gente está más interesada en la seguridad humana, en llegar a fin de mes, en tener una vivienda, en tal, o en pensar que viene alguien desde fuera. No, estoy hablando del debate. Yo no digo... Sí, digo porque has sacado el tema de defensa, pero... Bueno, si yo no digo... aquí no se trata de hablar de la labor... O sea, yo he estado 50 años en las Fuerzas Armadas, mi padre era militar, luego 70 años en las Fuerzas Armadas, toda mi vida en las Fuerzas Armadas. O sea, que cariño el que más. Yo no estoy hablando de la labor que hacen las Fuerzas Armadas, ni la que hacen los bomberos, ni lo que hacen, sino qué es lo que hay que hacer. Es que no se debe entender una crítica a esto a una crítica a quien está haciendo el servicio. No hay que entenderlo así. Y no hay que hacer ese corporativismo y decirle, tal, es que te van a quitar el dinero. No, estamos hablando de lo que es lo mejor para nuestro país. O sea, no estoy hablando de... Ojalá no hubiera Fuerzas Armadas. Ojalá no hubiera prisiones. Ojalá no hubiera abogado laboralista porque el contrato se hiciera con un choque de manos. O sea, qué utopía, ¿no? Qué utopía, ¿no? Sí, bueno, pues yo soy utópico. Pero quiero decir, pues como militar, o sea, yo me han definido como antimilitarista y me defiendo como antimilitarista en el sentido de que yo no me gustaría que se utilice a los militares para hacer política, para resolver conflictos, porque creo que se deben prevenir. Es el último recurso. Ponía antes el ejemplo del bombero, ojalá se limpiaran todos los bosques y no hubiera que apagar el fuego. ¿Que tienen que existir bomberos? Sí. ¿Que tienen que existir ahora Fuerzas Armadas? Sí. Pero hagamos antes política de otra manera. Luego, en ese sentido, ese debate hay que abrirlo. Y por eso hablaba antes de transparencia e información. Y la información que está, o sea, estas cifras que he dado no son secretas que las haya dado, están. Lo que pasa es que salen un día, en agosto, en los créditos extraordinarios y no se conocen, no son públicas. Ese debate hay que abrirlo. Da igual, me da igual que seamos de pensiones, sanidad, educación pública, Fuerzas Armadas y demás. Pero ojo, recursos escasos, administrarlos bien, lo que hemos dicho siempre. Y hay algo que son los presupuestos generales del Estado y es qué país queremos. Si hay que hacer impuestos que lo paguen las empresas, lo paguen los más ricos, que sean progresistas, o que sea IRPF e IVA, ¿no? Ese debate
todo el mundo lo tenemos claro, ¿quién lo implementa? Presión de la sociedad, para que un gobierno no tenga que hacerlo a la fuerza. Como diciendo, ya están aquí los de Podemos que me van a quitar mi tercera vivienda. Esas cosas que decían, o la segunda, o la primera. Ese debate es absurdo. Ese es el debate del miedo que funciona, la estrategia del miedo. No, no. Hablemos y veamos las opciones. Casi está contestada, lo suyo. Pero voy a concretar un poquito más. Era sobre defensa mi pregunta. España se ha comprometido con la OTAN en un 80% de subida de gasto en defensa para el 2024. Yo quería que me concretara qué piensa Podemos. ¿Es una prioridad o es antes la prioridad de las familias que están pasando en este momento necesidad? ¿Esa sería la prioridad hoy para Podemos o esta subida en el gasto de defensa? De mi punto de vista, primero, una subida del 2%, suponte que una subida del 2% en su economía familiar, diría, ¿en qué me la gasto? Habría que explicar en qué me la gasto. Pero esto de subir el 2% parece que solamente usted gaste el 2% que me va a favorecer a mí, que soy la industria del armamento. Luego ya, de entrada, el debate es falso. El compromiso, las naciones son soberanas, otra cosa es que soberanas, entre comillas, en el sentido de que nadie, como ha dicho, dice, no, nosotros lo que damos somos capacidades, como ha dicho la ministra, porque sabe que no se puede dar esa cifra. Las prioridades por parte de Podemos es abrir ese debate de la seguridad que no está abierto. Y si hablamos de seguridad, yo no me gustaría, puede parecer populista, igual que antes eran ministerios de la guerra, luego se habló del Ministerio de Defensa, que era más, es decir, yo no soy belicista, únicamente me defiendo si me atacan. Ojalá un día hubiera, no un Ministerio de la Paz y de la Seguridad, porque la paz y la seguridad es transversal a toda la administración. O sea, tú puedes ganar la paz con medidas económicas, con medidas diplomáticas y con medidas de... Ojalá un día hubiera esa posibilidad. Y la seguridad, ese concepto de seguridad que he puesto, es mucho más amplio que la seguridad como la entendemos. Es la seguridad humana. ¿Qué es seguridad? ¿Tener más armamento, tener más policía o llegar a fin de mes? ¿O tener una vivienda digna? ¿O tener una educación pública para mis hijos? Si yo abro este debate, la mayoría de la gente me elige esa seguridad. Y dice, pero es que a lo mejor mañana te van a... Dice, pero bueno, ¿y mañana de qué como? ¿Y mañana de qué vivo? O sea, ya sé que es cuestión de prioridades. No estoy poniendo blanco, negro. Eso cero. Pero, ojo, no nos olvidemos de esto. Si yo aumento el 2% de gastos de defensa, en el caso de que fuera posible, que es imposible, como hagamos las cifras, no nos salen las cuentas. Es que no comemos. Tendremos unos misiles estupendos, pero no comemos. O sea, digo, aquí estoy siendo demagogo también, ¿eh? O sea, no quiero utilizar tampoco que me utilicen las palabras, pero que abramos el debate. No estoy diciendo que no lo haya, pero el 2% porque lo diga alguien y a él le da igual que le compre un barco o un avión. A lo mejor aquí, vamos, el 2%, pues el 2%. Bueno, ¿qué me defiendo? De la Armada, de los drones o tal, o sea, habrá que abrir por lo menos ese debate, en qué lo gasto, o en personal, en capacidades, o cómo mantengo yo mi seguridad. El debate es muy amplio y todo lo que estoy diciendo, desde mi punto de vista, me vuelvo a mi premisa inicial, es hacer política, que vayamos, y es muy simple, ¿eh? Esto es un debate que hay que sustraerlo a los expertos en defensa, a los think tanks. Es un debate muy simple. A mí me dicen, como usted sabe de defensa, que no sé nada. El que sabe es usted de las prioridades que hay que hacer. Y usted es el que vota. Hay unas estadísticas muy interesantes del CIS, que las publican siempre en agosto, casualmente, que hablan de que considera usted que los presupuestos presupuestos de todas las instituciones, en asistencia social, en sanidad, en educación y tal, son suficientes, pocos o bastantes. Todo el mundo habla en defensa que son excesivos o suficientes. O sea que, a pesar de que todo el mundo habla, gente considera que es. Luego es ese debate que un político no puede. Como decía antes Roosevelt, digo, ¿quién es el que convence a la sociedad de que hay que gastar más en defensa? Pero si le hablas de sanidad, le hablas de justicia, o le hablas de tal, dice que considera a la población que esos presupuestos son escasos o deficientes. Luego, ese es el debate. Me ha encantado la presentación que ha hecho y
No le voy a negar lo que dice, porque si usted tiene esa sensación, pues la tiene. Y evidentemente es algo que se ha hecho mal. Yo creo que no es así. Yo cuando he asistido a esos mismos telediarios, esos mismos debates, siempre he considerado, pues cuando yo veo, o sea, evidentemente sí que ha habido crispación, pero evidentemente era porque Podemos venía a tal, y se producía el debate. O sea, no quiero poner siempre el ejemplo, que me perdone Eduardo Inda o que me perdone tal, pero, o sea, no, que me perdone, y lo digo aquí en voz alta, pues aquí me está grabando. Pero que sí que hay gente que va a provocar, que ha ido a provocar ese debate y ha ido a demonizar. Yo personalmente decía como el tema de Cataluña, si ha habido una sensación de que hemos tenido una postura ambigua, no lo voy a negar, porque si me lo dicen 300 personas, pues son 300 personas que tienen, y somos 310 en una sala, pues, como decía mi madre, hijo mío, eras el único que llevabas el paso bien en el desfile. Digo, no, mamá, era el único que lo llevaba mal, ¿no? O sea, evidentemente tengo que reconocerlo. Luego, ha habido una transmisión mala del mensaje, pero yo no estoy de acuerdo, tengo que decir ahora mi primera persona, de que eso leyendo los programas, leyendo tal, o sea, sí, perdona, el programa me lo sé, el famoso catálogo de IKEA, que ya sé que los programas no se leen nadie, pero yo me los he leído, desgraciadamente, me los he leído. Y evidentemente nosotros hacíamos, he ido a otro sitio, hicimos un programa, estoy hablando de las elecciones del 20D, para gobernar al día siguiente, ilusos, ¿no? Pero hacíamos gobernar al siguiente. ¿Qué eso significaba? Pues nosotros decíamos que el programa era un contrato con la gente y no queríamos decir nada que no se pudiera cumplir. ¿Sí? Eso es así, aunque sé que hay gente. Así lo hicimos. Otra cosa es que nos equivocáramos en la apreciación. Y otra cosa es que en los sitios que hemos gobernado hayamos tenido que gobernar, hayamos tenido que cambiar, sea el Ayuntamiento de Madrid o porque el programa estaba mal hecho o demás. Pero que la idea inicial es esa. Se nos acusaba de que nos queríamos ir de la OTAN y que no está en el programa. El programa del 20D no está eso. No está eso. Decíamos, y lo digo, consideramos que la OTAN es una organización obsoleta y apostamos por una defensa europea. Respetaremos los tratados internacionales, los denunciaremos cuando llegue el momento, o sea, cuando un contrato se denuncia. Esa es una política, otra cosa es que se pueda denunciar, pero eso es lo que estaba en el programa. ¿Por qué? Porque consideramos que la OTAN es una organización obsoleta, porque estaba creado para un escenario, por así decirlo, de la Guerra Fría, y que uno se defiende mejor con sus amigos, con sus vecinos, los europeos, que con alguien que es transatlántico, que con Canadá, con Estados Unidos. Bueno, debatible, pero ahí estaba, ahí estaba. En ese sentido, yo por eso no estoy de acuerdo con lo que dice, pero que tengo que asumir que si ese es el mensaje que ha calado, pues hemos transmitido mal. Lo que se dice ahora, no, que lo he oído más gente, o sea, evidentemente y aquí se ha repetido. O sea, lo que se dice ahora, el relato, nos lo han ganado. Miguel Ángel, un minuto, porque se tiene que ir en 5 minutos, por favor. Sí. Me va a hacer falta más tiempo y voy a perder el tren. Pero bueno, el tema, no conocía el informe de Bertringe, pero no estoy de acuerdo con él. O sea, que no es con la política, o sea, no sé si era un informe oficial de Podemos. Vale, entonces, pues sí, pero bueno, pues esto, como dicen las revistas, esta dirección no está de acuerdo con la opinión de los... No se me ocurre nada más, o sea, porque lo que hemos defendido ahora claramente en una política... lo hemos dicho ahora, en la política, lo que ha hecho la Unión Europea ahora mismo ha sido nomás reconocer que a los náufragos hay que salvarlos. Pues vaya, eso es una ley del mar del año de la Edad Media. El que
Ahora se creen centros, por así decirlo, fuera de los países. O sea, eso es la misma política de Turquía y que ahora se quiere aplicar a Marruecos, porque Marruecos habrá dicho, joder, si le pagáis a Turquía, aplicamos. O sea, eso es un desastre para Europa. O sea, es un desastre para Europa, de mi punto de vista. Estamos en contra de los CIES, que sean no son centros de acogida, sino que son centros de detención. Esa es la política que estamos teniendo. Y la política de Estado, evidentemente, como política a corto plazo. Recoger a 629 náufragos ¿es política? No es. ¿Recoger a los del Aquarius, a los de Barcelona? No lo es, evidentemente. Pero eso hay que hacerlo. Y otra cosa es la política a largo plazo, la política que también la hizo el PSOE en los países de tal, se hace con dinero, se hace de alguna manera. Pero si alguien quiere colaborar a esos estados fallidos, no se hace ni con soluciones militares, ni con soluciones, se hace con cooperación al desarrollo. ¿Por qué se gastan 1.000 millones en un conflicto y luego se va uno y no pone cero en cooperación al desarrollo si tan interesado está en que ese país, estado fallido, salga de ese tema? Con respecto a la política de migración, que es una política muy larga de discutir, con respecto a lo creo que no tiene nada que ver las dos cosas. Una cosa es un referéndum con garantías y pactado, un referéndum para una consulta con garantías y pactado. Eso con garantías son garantías constitucionales. Nosotros creíamos, porque había profesores que decían que estaba en la Constitución y se vota y nosotros íbamos a ser beligerantes para ganarlo, pero el referéndum había que hacerlo. Pero tú no puedes tener a nadie que quiere marcharse, ni en tu casa, ni a tu hijo. No puedes tener si un día se quiere marchar de tu casa, aunque sabe que se va a equivocar. Puede que un día vuelva, pero yo quiero eso. Yo no soy independentista. Yo quiero y estoy convencido de que con un proyecto de país Cataluña se queda. Con un proyecto, bueno, si haces así dinero, ya sé que también se puede enamorar con dinero, pero a veces eso falla también. A veces eso suele fallar. Eso suele fallar. Y no tiene nada que ver con el artículo 8.1. El artículo 8.1 de la Constitución, que dice lo que dice, pero la Constitución, de mi punto de vista hay que leerla entera. Y dice que las Fuerzas Armadas están sometidas al poder civil. Claramente, eso es lo de... Y esto, ojo con poner a las Fuerzas Armadas, porque nadie le pregunta ni a los bomberos ni a los funcionarios de correos lo que piensan de Cataluña. A mí no se me ocurre preguntar a las Fuerzas Armadas, tienen que hacer lo que le dice el poder civil. Unas Fuerzas Armadas fueron a Irak porque lo decidió un gobierno. Y unas Fuerzas Armadas salieron de Irak porque lo decidió otro gobierno. Primer tiempo de salud. Ese es el primer. Así de claro. Y no hay que sacar eso porque eso es una estrategia del miedo. Y eso funcionó. Funcionó en Cataluña. Y se utiliza, esos mensajes se utilizan. No hay que utilizarlo. Si eres honesto, tienes fe en lo que estás haciendo y en que lo vas a conseguir. Y si no, la estrategia del miedo no funciona nunca. Ya, terminamos aquí. Solo me queda que agradecer el esfuerzo personal que sé que ha hecho Julio Rodríguez para